para lo cual me permito presentar a Arturo Robin Nivelo, quien abordará el tema Oportunidades para una educación ambiental 3.0. Arturo José Robin Nivelo es sargento segundo hidrógrafo de la Armada del Ecuador. Tiene una licenciatura en Educación Ambiental por la UFA-ESPE y una maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales por la UNIR, España. Se especializa en el desarrollo de estrategias, proyectos y actividades socioeducativas vinculados al ámbito de la conciencia marítima. La educación ambiental marino-costera. Es autor que ha publicado en la revista Andina de Educación y es autor de la Guía de Conciencia y Cultura Marítima, material complementario aprobado por el Ministerio de Educación como complemento al currículo nacional. Como tripulante de la Armada, es especializado en cartografía náutica en el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada en el INOCAD. Actualmente es el coordinador de la Unidad de Apoyo al Desarrollo Marítimo de Esmeraldas, DGIM, la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador. Bienvenido, sargento. Muchas gracias, estimado Eduardo. Un gusto para todos los asistentes poder compartir estas experiencias en el ámbito, en el contexto de esta fecha ambiental internacional. Primero quiero que me confirmen, por favor, si es que me están escuchando bien, el audio está bien, y en lo posible, pues, ¿sí? Perfecto. Sí, está muy bien. Acabo de compartir en la mensajería el link de la presentación, por favor, para que todos los que deseen acceder al material previo pues puedan tener listo puedan poder verificar todo el material que se va a compartir. Vamos a comenzar describiendo brevemente las fuentes y sobre todo la bibliografía que inspiró esta temática. Ustedes ven en pantalla un libro maravilloso, salió publicado en el 2011, se llama Aprendizaje Invisible, de Cobo y Moravet. Sobre estas ideas tan visionarias que se publicaron aquí, pues se van a tomar dos ideas fuerzas para poder justamente en esta fecha ambiental compartir experiencias desde estas perspectivas. La primera de ellas tiene que ver con la idea de la evolución de las competencias digitales, en el cual en el contexto de Moravet pues hace un contraste entre la educación 1.0, 2.0 y 3.0. Vamos a tratar de llevar esta idea hacia el desarrollo de la educación ambiental, pero con una gran diferencia. En lo que ustedes ven en pantalla pues hay una contraposición entre el primer tipo de educación y la segunda, dando a entender que la educación 3.0 es lo mejor. A diferencia en el ámbito ambiental, la educación 1.0, la educación ambiental 2.0, no se sustituye por la 3.0, sino más bien lo que queremos dar es una idea de cómo poder aprovechar esas competencias digitales que actualmente existen y que de alguna manera directa o indirecta todo ya lo hemos vivido. Acabamos de hacer un ejercicio maravilloso con Andrea, usando una aplicación justamente en línea, haciendo un trabajo colaborativo evaluativo, y justamente de ese tipo de virtudes es lo que queremos hablar en este espacio. Y el segundo punto importante es conocer esta palabra, ¿no? Nómada, o un trabajador nómada. En el contexto de la educación ambiental, pues lo que queremos con esta ponencia es inspirar a que todos los que están aquí en esta sala y en lo posible todos los educadores ambientales puedan desarrollar esta visión de educación, ser un educador ambiental con características de un nómada. En esta publicación pues se describen 19 características, muchas de ellas vinculadas mayoritariamente con competencias digitales o bajo la frase alfabetización digital. Y en ese sentido, pues queremos nosotros tomar esta premisa para poder compartir algunas experiencias que la Armada del Ecuador ha desarrollado en torno a la educación ambiental marino-costera. Siendo específicos, pues el tema de las competencias digitales también, ya para complementar la bibliografía, ustedes van a encontrar siempre dos marcos de referencia para poder entender cómo la educación se sirve de las competencias digitales. El primer marco de referencia es el europeo que ustedes tienen en pantalla, y el segundo marco de referencia es el que propone Naciones Unidas. Más o menos son algo similares con sus categorías y con sus niveles, y pues vamos a hablar un poquito de
de todo eso. Entonces, más o menos esa es la fuente bibliográfica que inspiró esta ponencia. Como ustedes ven en pantalla hay 3 esquemas muy rápidos, muy sintetizados que vamos a desarrollar para poder conversar ya y de alguna manera complementar algo de la maravillosa disertación que ya nos dio nuestra compañera Andrea. Y pues en este primer punto, sobre todo, al hablar de la educación ambiental 0.0, pues yo quiero ir de forma muy rápida porque ya lo tocó en la ponencia anterior. ¿Qué es la educación ambiental o cómo nació? Pues ya ustedes ya lo conocen. Están en pantalla algunas de los principales eventos mundiales que la humanidad tuvo con el propósito de poder encontrar una solución adecuada a los problemas ambientales que surgieron. Desde el punto de vista disciplinario, pues es aquí en estas sesiones mundiales o en estas reuniones o cumbres donde los objetivos de la educación ambiental surgieron, que más o menos permanecieron constantes en esas que ustedes ven en pantalla, ¿no? Un proceso educativo ambiental hacia cualquier ámbito que se dirija busca mayoritariamente desarrollar esos objetivos. O sea, evaluar, generar actitudes, aptitudes, conocimientos y participación sobre todo, para cambiar un escenario. Entonces, estas actitudes se han mantenido vigentes más o menos, y en esta fotografía de este maravilloso libro también de Sam H. Ham, podemos ver más o menos lo que entenderíamos como educación ambiental 0.0. Y que no se va a reemplazar y que sigue siendo tan necesario como lo fue en la década de los 70. Y que hoy en día quizás por el tema de la pandemia y por la crisis que estamos viviendo por el COVID-19, pues se ha visto amenazada, pero justamente el propósito de esta exposición es que ustedes puedan ver qué alternativas existen para poder seguir contribuyendo a procesos de educación ambiental, sumándole las competencias digitales. Yo quisiera que por favor, si es que no está frente a una computadora, pues lo pueda hacer, o al menos pueda tomar algún tipo de apunte en cuanto a los procedimientos que vamos a topar. Pero como lo mencionó Andrea, en la ponencia previa, todo el proceso de educación ambiental se debe basar en una fuerte base didáctica y pedagógica. No podríamos estar hablando de procesos educativos ambientales si no tomamos en cuenta este ámbito. Básicamente se requiere una metodología o un modelo, algún tipo de técnica específica para los grupos objetivos que buscamos incidir o para el grupo o el ámbito que queremos incidir, y por supuesto recursos que pueden ser variados, desde un papelógrafo o hasta el propio entorno natural, hasta recursos digitales como los vamos a ver. Más o menos, este es el ámbito de la educación ambiental 0.0, como lo venimos desarrollando, ¿no? Pero ahora, al sumar las competencias digitales, surge una necesidad de crecimiento aquí, una necesidad donde nosotros vamos a poder ver oportunidades que los quiero ejemplificar más adelante en base a 2 experiencias de la Armada del Ecuador. Cuando estamos hablando de Web 1.0, para poder desarrollar educación ambiental 1.0, pues estamos hablando de un tipo de medio web que estaba más o menos en la década de los 90, 2000, totalmente controlado por aquellos especialistas y profesionales que conocían solamente la parte informática. Había como, en términos coloquiales, un monopolio en cuanto al uso del Internet y de los servicios en esa época. Luego aparece en el 2004 un concepto diferente, la Web 2.0, donde las redes sociales comenzaron a tomar su auge, comenzaron a empoderar a toda persona, y de la noche a la mañana, en un proceso muy, muy acelerado, toda persona pudo desarrollar competencias digitales, pudo literalmente expandir el Internet para poder usarlos en un ámbito específico. De esa fecha para acá, la gran cantidad de datos que se desarrollan, pues, hablan ya de una evolución de esta web, y estamos ya hablando en este momento de una web 3.0, que es hacia donde queremos apuntar en el ámbito de la educación ambiental. Cómo servirnos de estas herramientas digitales o de este concepto. Ahora, ustedes acaban de recordar el ejercicio que hicimos con Andrea en Kahoot. Pues bueno, ese es un buen ejemplo de inteligencia artificial tomando en cuenta la web 3.0, que lo vamos a describir más puntualmente, ¿no? Ahora, de todas las herramientas disponibles que como educadores ambientales tenemos, pues hay cientos, por no decir miles, que están a disposición y que nosotros podemos explotarlas
desde nuestro contexto inmediato. Ustedes ven en pantalla algunas, solamente algunas, que más o menos están categorizadas en función de lo que producen, ¿no? Algunas se enfocan en edición de imágenes, otras priorizan edición de videos o generalmente producir multimedia. Son algunas las que están en el lado izquierdo, podrían categorizarse como aquellas herramientas más inclinadas hacia la web 2.0 y las del lado derecho tienen que ver con la web 3.0. Ahora, de alguna manera, muchos de nosotros los estamos usando. Yo he tenido experiencias, gracias a Dios, con todo el profesionalismo que aquí en la provincia de Esmeraldas se está desarrollando en procesos de educación ambiental y de alguna otra manera lo estamos usando, pero a veces no identificamos el potencial que está aquí. Y precisamente lo que queremos a continuación es poder hablar de cómo aprovechar ese potencial sin descuidar lo que ustedes tienen en pantalla, sin descuidar la base conceptual, didáctica y pedagógica, ¿no? Hay un link que yo les voy a proporcionar aquí, que ustedes pueden acceder desde la pantalla, donde hay ejemplos de cada uno de estos modelos. Déjenme darles clic para que ustedes lo puedan ver. Donde hay ejemplos de cada uno de estos modelos para que ustedes puedan, no se me abre en este momento por la velocidad, pero para que ustedes puedan, por favor, ejemplificar y profundizar en cada uno de estos modelos que le van a dar un impulso muy grande para nosotros poder generar ese salto de la educación ambiental 1.0 a la 3.0. Resaltando esto, ¿no? Que todos los tipos que podamos hacer de este tipo de educación siguen siendo importantes y relevantes. Ahora, fíjense en este tema, ¿no? Para poder hablar un poquito de la segunda palabra. Habíamos mencionado el término NOMA, ¿no? Que es lo que en el contexto de la publicación de aprendizaje invisible nos llamaba a poder llegar a ser. Dicho en otros términos, pues los educadores ambientales en este tiempo debemos convertirnos precisamente en educadores tipo NOMA. ¿Y qué podría significar eso en términos prácticos? Bueno, ustedes ven ahí más o menos categorías de lo que en educación ambiental necesitaríamos generar para poder realizar procesos sumamente efectivos. La búsqueda de información en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha la necesidad de contactarnos o de comunicarnos, en la parte central derecha la necesidad de poder almacenar información y ponerla accesible, y en la parte inferior derecha la necesidad de crear procesos, recursos educativos y learning o de otro tipo. Y en la parte izquierda inferior pues la necesidad de poder publicar y difundir esa información. De alguna manera, nuestro entorno personal de aprendizaje, si queremos empoderarnos de la web 3.0 como educadores ambientales, debe cambiar. Debe cambiar o debe de alguna manera diversificarse para tener mucho más alternativas en cuanto a incidir en nuestros grupos objetivos. Algunos ejemplos de herramientas que ustedes ven ahí, ¿no? Que las vamos a ver más adelante en los dos casos que hemos preparado, pues, y que ustedes dominan de alguna manera ya, sirven para darle un plus a esa experiencia que nosotros tenemos como educadores ambientales. Quiero irme a la parte práctica por el tema del tiempo, de todo lo que hemos estado más o menos mencionando. Quiero darles un ejemplo primero ya. Desde la experiencia de la Armada del Ecuador. Ustedes ven en pantalla fotografías tomadas aproximadamente antes del 2000 y entre el 2010 y el 2011 en la parte derecha, correspondientes al proyecto Guardianes del Mar y de los Intereses Marítimos. No sé si alguno de ustedes haya podido participar en la provincia de Esmeraldas o en otra provincia de estos procesos educativos que la Armada desarrolla de forma constante y permanente y gratuita. Entonces, aquí estamos hablando de una educación ambiental 1.0. Llamándolo así, por los procesos convencionales que se desarrollan, no tan ligados a herramientas digitales, en la parte de difusión, sobre todo, y en la parte de la práctica en sí, pero sí a procesos convencionales, donde a los chicos, por ejemplo, se les llevaba a hacer deportes náuticos o observaciones en áreas protegidas, o se les hablaba de algún tipo de problema en el territorio en sí, fuera del aula. Ahora, usar
este tipo de educación, pues, desarrollar este tipo de educación, requería una fuerte cantidad de recursos convencionales, generalmente impresos o de soporte magnético. No sé si alguno de ustedes recuerda los CDs, que ya están casi en desuso, algunos incluso se ponían en un DVD, ¿sí? Y bueno, y en equipos similares y en computadoras que en esa época todavía priorizaban eso. Hoy muchas computadoras ya ni siquiera tienen el espacio para poner CD. Pero este tipo de educación que sigue siendo necesaria, como les repito, no es que va a ser reemplazada por la siguiente. Este tipo de educación ambiental pues es muy rica en experiencias y a menudo es muy difícil de poder sistematizarla y difundirla, ¿no? Por supuesto tenía en este caso una muy fuerte base conceptual, y es precisamente aquí donde diferenciamos las características de la web 1.0, ¿no? Si el educador ambiental Marino Costero quería recibir alguna disposición, usaba el correo electrónico y lo recibía. ¿Ya? No había una sistematización accesible desde su teléfono o desde cualquier sitio. Estaba ligado siempre a ir a una computadora y poder acceder a eso. Ahora, esta valiosa experiencia, que en el caso de la Armada la tiene, pues al servirse de la educación ambiental 2.0, aquí, con varias herramientas gratuitas, las que ustedes ven en pantalla al lado izquierdo, puedo rescatarla y puedo ponerla a disposición literalmente del mundo a través de el Internet. ¿Sí? A través de el Internet. Entonces, quiero que me confirmen si me están escuchando bien con el audio. Parece que estoy recibiendo mensajes. ¿Sí? Ya. Entonces, quiero dar este ejemplo. Miren, el mismo proceso educativo que les hablo, que se desarrolló entre la década de los 90 y el año 2000 de la Armada del Ecuador, vinculado con proyectos Guardianes del Mar, utilizando herramientas de web 2.0 y con el énfasis de proceder ahora a una educación ambiental 2.0, podemos hacer cosas interesantes para poder mejorar esa experiencia y para poder sistematizarla sobre todo. Ejemplo de estos, como ustedes están viendo en pantalla. Utilizando Google Sites, que es de acceso libre, yo sistematizo y organizo en forma digital, online, toda la experiencia de Guardianes del Mar desarrollada en Galápagos en el año 2012, por ejemplo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que algún grupo que desee replicar esa experiencia o desee conocer esa experiencia pueda servirse de ella y pueda mejorarla o pueda compartirla también. ¿Qué más tengo por aquí? Utilizando una herramienta, por ejemplo, que ustedes lo conocen, como es YouTube, puedo organizar todos esos videos que estaban en CD y creo listas y creo canales para que me puedan generar una mayor audiencia y pueda llegar a muchísimas más personas. Otro ejemplo vinculado con este tipo de educación. Utilizando Blogger, por ejemplo, que es de acceso libre, puedo generar un trabajo colaborativo para que todas las experiencias desarrolladas por la Armada en cada provincia puedan irse organizando. Ustedes en la presentación podrán acceder a cada uno de los links, ¿no? Puedan irse organizando y puedan tomar esa experiencia de manera directa, incluso pueda generar métricas en torno a esto. Y este que me encanta en la parte superior derecha, utilizando la herramienta Wix, esta que está aquí, podemos crear un sitio donde permita la gestión de usuarios y sobre todo permita que los educadores ambientales que puedan y que quieran replicar procesos de educación ambiental marino costero puedan servirse de esos recursos multimedia y convencionales históricos y puedan utilizarlos en su ámbito específico. Entonces, aquí ya la educación ambiental 1.0, valiosa y hasta la actualidad, se sirvió de las herramientas web 2.0
para poder maximizar su impacto, en este caso sistematizando y poniendo accesible al mundo una experiencia particular. Esto se lo puede hacer en varios ámbitos, ¿no? Yo sé que aquí hay, por ejemplo, personal de la Policía Nacional especializado en el ámbito ambiental. Si ellos desarrollan procesos de educación ambiental en ese ámbito, con una experiencia propia, esa experiencia, valga la redundancia, puede registrarse y puede subirse mediante medios para que pueda ser accesible a otros grupos o al menos conozcan de esa incidencia. Y así con los compañeros que trabajan en el ámbito marino costero con pesca, por ejemplo, o a los docentes que están trabajando, esa experiencia se sistematiza y se difunde de manera masiva. Ahora, al hablar del siguiente nivel, de la WEC 3.0, aquí me voy a servir de dos herramientas que están vinculadas con las herramientas anteriores y que se diferencian básicamente por la semántica, por el significado de datos que me da, sin que yo necesariamente los procese. A eso nos referimos cuando nosotros hablamos de WEC 3.0. Entonces, en ese contexto, una educación ambiental 3.0 sería aquella que se sirve de las herramientas WEC 3.0 disponibles, gratuitas, accesibles, para poder generar una interpretación de los datos recolectados mucho más eficiente y sobre todo mucho más valedera para la toma de decisiones. Ustedes ven en pantalla, en la parte inferior, tenemos los resultados de Google Analysis. Google Analysis que está vinculado con Blogger, para que podamos ver cuánta cantidad, es decir, que se lo aprecian bien, cuánta cantidad de usuarios he tenido en la información que compartí y desde qué lugar del mundo se están conectando, inclusive a nivel de qué ciudad se están conectando. En la parte derecha tengo una encuesta desarrollada entre el 2020 a más de 3.000 personas, docentes de educación general básica, sobre una temática en particular. Nosotros no procesamos, hablo de la persona, estos datos, se generaron automáticamente gracias a los procedimientos que estas herramientas de Web 3.0 permiten. Entonces, más o menos con este primer ejemplo, pues, ojalá pueda estar claro este tema de a qué nos referimos o hacia qué queremos nosotros en este espacio de aprendizaje que hemos preparado en conjunto con la UTPL, dar a conocer cuando hablamos de una educación ambiental 3.0. Un ejemplo 2, y aquí quisiera interactuar con ustedes, por favor, porque es muy importante conocer este tema. Yo quisiera que desde sus teléfonos, por favor, o desde sus dispositivos móviles puedan ingresar a ese sitio web. Y no se preocupen de la respuesta porque la vamos a poder desarrollar en la lámina siguiente. A ese sitio web, por favor, menti.com, rápidamente. Pueden hacerlo desde su teléfono, desde su computadora, pueden minimizar si están en su teléfono la pantalla de Zoom y acceder a menti.com. Y cuando ingresen, por favor, allí les va a pedir un código. Ingresen, por favor, el código 94 69 95 68. Repito esto otra vez ya. Ingresen a menti.com como lo ven en pantalla y luego ingresen el código 94 69 95 68. Y cuando ustedes hayan hecho la única pregunta que está disponible allí, levantan el pulgar para saber que están ya, que esa respuesta ha sido realizada. Para nosotros como Armada es muy importante conocer qué piensa usted de esa pregunta. Es una pregunta, como lo van a ver, clave y muy necesaria para la educación ambiental marino-costera y particularmente para la conciencia marítima, como ya me voy a permitir explicar en las siguientes imágenes. Por favor, cuando ya ustedes realicen la encuesta, les voy a dar unos 30 segunditos si es que pueden por tiempo, levantan su pulgar en la mensajería o levantan su pulgar en la cámara para poder verificar. Menti.com o en la mensajería ponen realizado, ¿no? Menti.com, que el código de ingreso estimada Idaria es 94. Gracias, Gies, por poder hacer la encuesta. El código de ingreso es 9469 9568. 9469 9568. Gracias, Alex, por compartirlo. Ronald, muchas gracias por responder la encuesta. No hay respuesta correcta o incorrecta en este momento. Vamos a explicar de qué se trata esta pequeña evaluación, por llamarlo así, o esta pequeña encuesta.
Pero sepan que es muy importante esta perspectiva para poder encauzar la siguiente experiencia en cuanto a educación ambiental 3.0. Ok, gracias Jocelyn y todos los que están realizando ya la encuesta. Voy a darle unos segunditos más. Y con esto podemos ya nosotros pasar a la siguiente tema. Menti.com, código 9469-9568. Muy bien, creo que ya hay una buena cantidad de personas que están desarrollando. Ahora, fíjense, los que pudieron ingresar, ¿no? y los que no se encontraron con esa pregunta en pantalla. Y yo estoy seguro que algunos no han podido realizarlo por diferente manera. Entonces, yo quisiera que vean un momento esa pregunta. Hay 6 mapas y el reto aquí es poder ubicar cuál de ellos representa de mejor manera a Ecuador. Rápidamente, ¿cuál de ellos representa de mejor manera a Ecuador? Y para poder verlos mejor, sobre todo a quienes no han hecho la encuesta, ahí donde está, usted solamente escriba, perdón que quité la pantalla, pero quiero verlos, escriba y quiero ver la respuesta común en la mensajería. Los otros datos ya los tengo registrados. Y veo que cada uno y la gran mayoría coincide con el número 2, ¿no es cierto? Por ahí había uno que no estaba coincidiendo. Saben, esa respuesta es, no se imaginan lo importante que es para nosotros dentro de los objetivos institucionales de difundir y fortalecer la conciencia marítima. Sí, veo que la respuesta común se mantiene y es la número 2. Ahora, fíjense lo que va a pasar, ¿no? Y esto es parte de la descripción de la experiencia que les voy a dar a continuación. Para ubicarnos otra vez, y perdón que ya he ido tan rápido, pero estábamos un poquito con el tiempo. Estamos tratando en este espacio de aprendizaje poder diferenciar procedimientos que nos puedan llevar de una educación ambiental 1.0 a una educación ambiental 3.0. Esto en el ámbito de las competencias digitales. Habíamos hablado que la educación ambiental 2.0 y 3.0 de ninguna manera reemplazan o tratan de inferir de que son mejores que la 1.0. Las tres son muy necesarias, pero sí de alguna manera permiten un complemento en cuanto a su producto. Yo he hecho aquí una pregunta en toda la plenaria, vemos casi 300 personas, un poco menos ya, y todos con un ámbito en común de interés, ser educadores ambientales, ¿verdad? Y yo les he preguntado algo muy elemental en cuanto a conocer, dentro del léxico especializado se llama esto, los imaginarios territoriales. ¿Qué piensa una persona cuando piensa en su país? Y la gran mayoría sigue contestando que es el número 2. Y esta experiencia que les voy a contar es precisamente, busca resaltar primero que la número 2 no es la respuesta correcta. Les repito eso por si acaso no me haya expresado bien, ¿no? La número 2 no es la respuesta correcta. Y les voy a decir por qué en el marco de la experiencia que estamos desarrollando desde el 2017 con el gran apoyo del Ministerio de Educación. La respuesta correcta, ¿cuál sería? Veamos. El número 1 representa a Colombia, el número 3 representa a Perú, el número 4 representa a Panamá, el número 5 representa a Venezuela y el número 6 representa a ¿quién? Pues bueno, ese precisamente el número 6 es la imagen mental o el imaginario territorial que debería estar en la mente de todos los ecuatorianos. Ya les explico por qué, ¿no? Esa es justamente parte de la experiencia. Miren ustedes, en su pantalla, en la parte superior derecha, tienen una cita textual del artículo 4 de la Constitución, donde define lo que es Ecuador, dentro de su aspecto territorial, ¿no? Y dice claramente en la parte sombreada de Ecuador, comprende el espacio continental y el espacio marítimo y las islas adyacentes. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Y ustedes ven en pantalla en este momento la imagen número 6. La imagen número 6. Y quiero demostrarles por qué esto, ¿no? Primero, Ecuador, según esa definición constitucional, es su parte continental, pero no solamente su parte continental, sino también su territorio marítimo ecuatoriano, y en este caso regulado por la CONVEMAR, más de 200 millas náuticas
200 millas náuticas en la parte continental y 200 millas náuticas en la parte insular, alrededor de las líneas de base. Y además de eso, el potencial de ejercer derechos de soberanía sobre ciertas áreas que en el contexto de la CONVEMAR le permiten a Ecuador. Entonces, esa imagen que ustedes están ahí, que corresponde a la número 6, en el ámbito de la educación ambiental es un aspecto fundamental, es la imagen correcta del territorio ecuatoriano. Pero no se preocupen, hemos hecho este ejercicio con varios grupos y hemos detectado en el contexto técnico de la difusión y fortalecimiento de la conciencia marítima, que es algo recurrente. Y es precisamente algo que quiero compartir con ustedes. Miren, ustedes ven en la parte superior izquierda una imagen de un sitio web particular. Y si se fijan con detalle en la parte central, a Ecuador se lo representa con el mapa del territorio continental y Galápagos ubicados a la altura de Esmeralda, si no me equivoco. Según ese mapa, pues si estuvieran ustedes acá en la provincia donde yo me encuentro, frente a Las Palmas, pudieran ver a Galápagos quizás en el horizonte. Quiero que ustedes me digan en la mensajería si es que esto en la realidad geográfica es correcto o no. Ahora, en la parte central tienen ustedes otra captura de un sitio web particular. En este caso, pues es un énfasis hacia el COVID. Y aquí Galápagos, en cambio, se ubica en la parte un poquito más como entre el límite de Esmeraldas y Manabí, ¿verdad? ¿Será eso correcto? En realidad geográfica. Y ahora, en la parte inferior, sobre todo, ustedes ven que esos son imágenes de libros de educación general básica de estudios sociales. Esta tendencia se repite, ¿sí? En algunas partes se describe a Ecuador en su imagen mental sin considerar Galápagos, y en otras partes, pues Galápagos aparece pegado al continente. Esto es un elemento muy importante dentro de los procesos de conciencia marítima que la Armada desarrolla, porque precisamente se evidencia que el espacio marítimo no es tomado en cuenta en la población, en los diferentes niveles. Y por eso en el 2017 surge este recurso que se llama Carta Didáctica del Territorio Marítimo del Ecuador, que en sintonía con el Ministerio de Educación pudimos generar esta alternativa y pudimos generar una estrategia que les voy a contar a continuación, para que todos los estudiantes y todos los docentes puedan tener una herramienta muy fácil y muy didáctica para poder ayudar a mitigar esta percepción del territorio ecuatoriano. Ahora, fíjense ya ahora en la descripción específica de la experiencia, ¿no? Hablando de educación ambiental 1.0, basado en las herramientas web de 1.0. Yo podría, para desarrollar este proceso de educación ambiental, generar espacios de aprendizaje convencionales, tipo aula, clase, con docentes, como lo que ustedes ven en pantalla. Podría haber enmarcado, y lo hemos hecho, ¿no? Podría haber enmarcado la imagen, impreso la imagen de la carta didáctica, como ustedes ven en la parte superior, y desarrollar una serie de talleres bajo un fundamento didáctico, ¿no? En torno a esto. Aquí estaríamos hablando de educación ambiental 1.0. De pronto, si los docentes me piden el archivo, podría haberlo enviado por un correo Gmail o un correo institucional, ¿verdad? Ahora, este mismo esfuerzo o este mismo proceso llevado a una educación ambiental 2.0 nos permitiría aprovechar las bondades de las herramientas digitales y ya no solamente limitarme al espacio de aprendizaje convencional, sino preparar, como ustedes ven en pantalla, un repositorio donde estén una serie de presentaciones o temáticas autodidactas para que los docentes puedan servirse de ellas y replicar a sus estudiantes. Entonces aquí me estoy aprovechando de una herramienta particular, una nube como es Google Sites. Adicional, podría poner a disposición de todos una guía temática con ejercicios y con todas las opciones tipo para que ellos puedan crear procesos de educación ambiental en este ámbito. Y podría también servirme de esas experiencias para generar una etiqueta en redes sociales que me va a permitir encontrar y rescatar toda esa información que los docentes van a ir generando en territorio. Entonces, aquí estaríamos hablando de una educación ambiental
2.0 en este ejemplo específico, en solución de un problema. Ahora, yendo un poquito más allá y al hablar de una educación ambiental 3.0, por el contrario, yo estaría hablando aquí, podría servirme de 3 herramientas que ya la hemos usado. La primera de ellas, la que ustedes mismos vivieron en este ejercicio, Mentimeter, por ejemplo, para poder registrar cuál es la percepción del Ecuador en todos los grupos que voy a tratar de incidir. Ustedes ven ahí la estadística aproximada para 300 personas, es de que la gran mayoría se inclina por el mapa número 2 que les habíamos consultado. Ahora, puedo servirme también de otra herramienta gratuita vinculada con Web 3.0, que es Simbaloo, para poder generar un itinerario de aprendizaje muy simple y muy concreto, precisamente sobre el uso de la carta didáctica del territorio marítimo ecuatoriano, implementando encuestas, videos temáticos, ejercicios tipo, etc. Y finalmente podría enfocarme en generar recursos temáticos para diferentes grupos objetivos. En este caso, cuando accedan ustedes a la presentación, van a poder visualizar que ese link corresponde a un rompecabezas que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Ya. Donde les va a permitir generar una métrica específica para poder conocer de una manera lúdica un rompecabezas digital lo que es el territorio marítimo ecuatoriano. Entonces, más o menos, esta sería un ejemplo, mis estimados asistentes, de cómo podríamos desarrollar, la redundancia, una educación ambiental 3.0. Creo que sinteticé demasiado el tiempo. Pero bueno, no sé si es que en este momento tengan alguna pregunta. Voy a volver a compartir el link de la presentación en la mensajería. Como ustedes pudieron apreciar, está disponible para que todos puedan consultarla. Y si tienen alguna pregunta, pues en este momento es el tiempo en que la podrían hacer. Y poder interactuar con ustedes un poquito. Arturo, buenos días. Sí, tienen algunas preguntas por hacerle. Le voy a leer para que las dé contestación. Ricardo Reasco nos indica, la educación 3.0 se convierte en educación de calidad exclusiva para ricos o por lo menos para la clase media, los que son una minoría en Ecuador. El resto no tienen acceso a estas plataformas. Entonces, más bien lo que él pregunta es, ¿qué plataformas, o sea, se podrían sustituir o cómo se puede acceder a estas plataformas? Muy buena inquietud. En este sentido, pues vale resaltar que justamente la Web 2.0 y la Web 3.0 nacen con el espíritu de la cultura libre y de romper ese empoderamiento que tenían ciertos grupos hacia el aprovechamiento de las herramientas digitales. Ahora, lo que sucede es que en un país en particular, quizás el acceso libre a Internet, por ejemplo, sea limitado. Pero precisamente cuando nosotros buscamos las herramientas que yo les mostré aquí en pantalla, denominadas o categorizadas como Web 2.0 y como Web 3.0 desde el ámbito educativo, todas son gratuitas. Al menos todas tienen una versión libre y todas tienen un diseño intuitivo para que cualquier persona que no sea especializado en informática pueda utilizarlos y pueda dominarlos y pueda multiplicar su uso. Entonces, en sentido estricto, pues la cultura libre o el software libre es lo que está detrás de la Web 3.0 y sería como lo opuesto a la precisión que de pronto tuvo el compañero, ¿no? Es cierto que hay limitaciones, pero cada vez esa brecha digital, ese acceso a la tecnología está siendo mermado por el propio Estado y justamente lo que estas herramientas libres permiten es eso. O sea, yo como educador, por ejemplo, de una materia en particular, que no he estudiado diseño gráfico y que no tengo el dinero para pagar un software utilitario, un software que tiene un precio elevado, me sirvo de herramientas web 2.0 y 3.0 para diseñar multimedia, solamente con Internet. Entonces,
generan una oportunidad positiva más bien para poder empoderar a los grupos pequeños o minoritarios. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Arturo. Sí, tenemos otra. Ricardo igual nos consulta. Este proyecto de la Armada del Ecuador tiene alrededor de 15 años. ¿Cuándo formará parte del currículo nacional? Esta es una buena pregunta y quizás no fui tan claro en el punto 2. Déjenme, por favor, cuando accedan ustedes a la presentación, o si ustedes desean googlear la palabra guía de cultura y conciencia marítima, ustedes van a ver que les va a aparecer justamente la guía que la Armada del Ecuador en trabajo con el Ministerio de Educación generó en el 2020. Déjenme por favor publicarla yo para poder mostrarlo. Aquí está. Déjenme compartir un ratito porque es verdad que a veces no se ha difundido esto en su totalidad. Los esfuerzos para insertar la educación ambiental y la conciencia marítima, sí están viendo pantalla ahorita, ¿verdad? Sí. En el currículo vienen desde 1900, desde que la Armada nació con su ley de creación, desde que la DGI nació. En cada tiempo y en cada espacio, en cada gobierno en particular, a veces hay ciertos impulsos positivos y ciertas pausas necesarias. En este caso, en el currículo nacional ya está implementado. El esfuerzo de la Armada justamente y la positiva respuesta del Ministerio de Educación ha sido crear este documento accesible, déjenme pasarles a la mensajería, para que los docentes principalmente, sabemos el gran aporte que los docentes puedan hacer, tengan un recurso alternativo a los libros y puedan desarrollar espacios de aprendizaje de educación ambiental marino costera o de conciencia marítima. Esta guía que ustedes ven en pantalla tiene una base elemental, pero muy práctica sobre cómo hacerlo. Incluso tiene anexos de recursos, de procesos educativos vinculados con educación ambiental 3.0, aunque no lo mencionamos aquí, sino más bien con las modalidades actuales. Hemos recibido muy buena propuesta en torno a eso. En el caso de Esmeraldas, pues ya llevamos 4.000 docentes en lo que va en los últimos 2 años, capacitados en torno a estas temáticas, pero aún falta más. Yo sé que aún falta mucha información, pero dando una respuesta explícita, pues ya está puesta en el currículo. Importante la participación del sargento Arturo José Robin Nivelo, a quien agradecemos por su destacada ponencia. Recordamos a ustedes, estimados participantes, registrar su asistencia en el link que se está compartiendo en el chat, lo cual permitirá la emisión del certificado digital. Por medio de sus datos registrados, se hará llegar el certificado digital en los próximos días. En este momento queremos dar paso a la atención de 2 preguntas de participantes para nuestra ponente Renata Márquez. Por favor, Marcela, ¿nos ayudas con las preguntas? Con gusto, Eduardo. Renata, deme un momento. Tengo justamente aquí las preguntas que tenemos para usted. Grossman Estación nos indica: ¿qué está haciendo el gobierno en sus políticas de Estado para remediar la contaminación ambiental, ya que en la ciudad de Esmeraldas la refinería nos mata? Bien, bueno, esto ya es un tema de política, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Esto ya más bien atiende al tema de políticas ambientales que se manejen en cada una de las provincias. Sin embargo, hay pues estrategias planteadas para ejecutar por los gobiernos autónomos. Hay participación también de fundaciones, de organismos no gubernamentales que tienen también sus estrategias, sus propuestas para mediar un poco en esto. Lamentablemente cuando hay un tema político muy fuerte y un interés económico también bastante grande, se tiende a considerar más bien la parte económica, más allá de la parte ambiental.
Entonces esperamos más bien que autoridades se manifiesten, que estén dispuestas a intervenir en este asunto. Entiendo que en este webinar pues están gobiernos autónomos, representantes de la provincia. Entonces esperemos más bien que se logre regular un poco de esta manera. Y tenemos otra pregunta de Pedro. ¿Por qué no incluir en el currículo educativo como asignatura la educación ambiental? Entiendo yo que por políticas del ministerio se tienen estas 4 materias básicas, ¿no? Que son las oficiales para tratar con los estudiantes. Sin embargo, en los materiales que tenemos ahora, se puede observar que está la educación ambiental incluida en todo sentido. Hay varias actividades, hay temas interdisciplinarios, también hay contenidos que están siendo considerados, como vimos, como los ejes transversales en todas las materias. Entonces, inclusive en las escuelas se hacen proyectos interdisciplinarios con el fin de que se tenga este avance, ¿no? Esta contribución y sobre todo esta generación de conciencia en cuanto a educación ambiental y al ambiente. Entonces, sí hay estrategias, inclusive hay una estrategia a nivel nacional para poder incluir en la educación precisamente este tema. Mil gracias, Renata, por la atención a las consultas de los participantes. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Que la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental permita concientizar a la ciudadanía sobre la problemática ambiental y su afectación en la calidad de vida para presentes y futuras generaciones. Al culminar el presente webinar, una vez más, gracias por acompañarnos y reiteramos nuestro sincero agradecimiento a Prefectura de Esmeraldas, Policía Nacional del Ecuador, Unidad Nacional de Policía de Protección del Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas, Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de Esmeraldas, Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedernales, Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jama, Cámara Provincial de Turismo de Esmeraldas, Distritos Educativos de Esmeraldas y Quinindé, Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, miembros de la Secretaría Técnica de Recursos Pesqueros, integrantes de las áreas protegidas y a ustedes, distinguidos participantes, por su apertura y colaboración para que este espacio se lleve a cabo. Antes de despedirnos, le recordamos que la Universidad Técnica Particular de Loja, líder en educación a distancia en el país, cuenta con una extensa oferta académica pensada para la formación de profesionales y líderes, así como de un programa de becas y ayudas económicas para facilitar su acceso a una formación de calidad. Gracias por su asistencia y buenos días. Para finalizar, me permito agradecer también en nombre de la Armada del Ecuador este espacio de aprendizaje con nuestro socio estratégico UTPL, pues precisamente para complementar todo lo que las organizaciones en Ecuador están haciendo en esta fecha y todo el tiempo en el ámbito de la educación ambiental. Quisimos dar un espacio de aprendizaje un poco diferente, con un énfasis hacia el potencial que hay ya disponible para todos los que quieren hacer educación ambiental y agradecemos su presencia. Cuenten con nosotros como Armada del Ecuador para replicar cualquiera de estos temas o para apoyar cualquier proyecto con su comunidad educativa o organización y poder sacar adelante cualquier esfuerzo en este ámbito. Muchísimas gracias por su asistencia y por su atención. Siempre a la orden. Muy buenos días. Gracias.